23. Y yo creo que le hemos sacado el jugo a ese verso en estas semanas y estos días anteriores. Y la palabra del Señor dice: gozaos en aquel día y alegraos, gozaos y alegraos. Ya hemos visto que está en un contexto de las bienaventuranzas, está hablando de los ayes. Jesús está estableciendo el hecho de que lo que sucede en nuestras vidas, al Él estar, somos bienaventurados, supremamente bendecidos. Decíamos días anteriores, somos felices cuando Él está. Y cuando Él no está, poniendo nuestra confianza en otras cosas, pues surgen los ayes. En medio de los ayes, en medio de las bienaventuranzas, está este verso 23 haciendo referencia al contexto de lo que era persecución, al contexto de lo que eran sus discípulos, el que iban a ser perseguidos, que iban a ser rechazados. Él le dice: bienaventurados cuando los aborrezcan. Y luego dice: alégrate, gózate ese día, gozaos en aquel día, alégrate, porque he aquí vuestro galardón, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Así hacían los padres con los profetas. Y hoy yo quiero que miremos un poco de esa palabra galardón. Decidí no entrar en mucha profundidad, porque creo que el año que viene va a ser una buena serie de mensajes, el profundizar en este aspecto de lo que es el galardón. Pero muchos de nosotros, cuando miramos en el Nuevo Testamento y vemos esa palabra específicamente en el original, en el griego, como fue escrito, hay unas diferencias bastante sutiles en lo que es esa traducción de esa palabra galardón en el español. Una de ellas en específico, que se traduce como mistros. Esa palabra mistros se refiere, escucha bien, a un pago, se refiere a un salario o se refiere a una recompensa. Yo no sé si tú recuerdas el domingo pasado cuando dije que esa palabra galardón en el inglés, ¿verdad? Cuando se mira el diccionario Strong y te lo dice en inglés, la traducción es pay for service, es como un pago por un servicio. En otras palabras, Jesús le está diciendo, y no quiero limitarlo a ese pensamiento, pero esa sí es en el original esa palabra, y Jesús le está diciendo: mira, tu pago por el servicio, cuando tú vayas a hacer lo que yo te voy a decir que hagas y te vayan quizás a aborrecer, que el verso anterior le dice: el pago por tu servicio, ¿verdad? Por entregar tu vida a mí, pues está en el cielo. Tu pago está en el cielo. El galardón es grande en el cielo. Lo que pasa es que pueden haber ciertas discrepancias y siempre surgirá la interrogante, y quiero mostrarte un poco de eso en esta noche: si yo tengo que esperar al cielo para poderlo vivir, para poderlo tener. Porque dime tú si no es, si es o no es el galardón o el regalo o el premio o el salario o la remuneración, como hace en otras ocasiones esta palabra, ¿verdad? Galardón, dime si no es un motivo de felicidad, dime si muchas veces no es un motivo de alegría. Es pago, es salario, es recompensa. Siempre esa palabra galardón será dirigido de acuerdo al contexto en el que se esté escribiendo y el mensaje que se hubiera querido llevar. Por ejemplo, otra de las palabras griegas que es muy común es la palabra antapodosis. Antapodosis, y esa palabra antapodosis también se traduce como retribución o como pago. Una vez más, es un pago, es un salario, es una recompensa, es un pay for service. Tienen unos diferentes matices, aunque pueden llevarte a la conclusión de que signifiquen lo mismo. Yo quiero que tú lo lleves al contexto de que una remuneración en muchas ocasiones en la vida de cualquier persona es un motivo de felicidad. Luego que tú estás trabajando todo el día, luego que tú estás trabajando toda una semana, luego que estás trabajando todo un mes, lo único que a mucha gente le puede hacer feliz es el chequecito que reciben. Son los chavitos que les depositan quizás en el banco. Estos términos generales, estas palabras griegas, una vez más, el concepto que comparten es el de recompensa o el pago por algo. Una vez más destacando el hecho de los diferentes matices
por los cuales se pueden utilizar. No quiero abundar sobre eso, lo voy a dejar para más adelante. Hay unos versos poderosos. Yo no sé por qué digo esto es un punto de aparte, lo tendré que editar. Pero qué complicado es que me ha dado con estudiar el Apocalipsis cuando estoy predicando de la felicidad y todavía no sé cuál es la línea de mensaje que voy a estar predicando en enero y su pastor está predicando el Apocalipsis. Y hay unas cosas bárbaras en el Apocalipsis que tiene que ver con el galardón. Pero si lo toco ahora, dicho eso, regresamos al mensaje. Cuando nosotros miramos este aspecto de la bienaventuranza y miramos el sermón del monte, Jesús menciona estas bienaventuranzas, una serie de declaraciones sobre la felicidad o la dicha de aquellos que viven de una manera en específico. En otras ocasiones las hemos estudiado y hemos dicho que se tocan elementos naturales, se tocan elementos espirituales. Estas bienaventuranzas incluyen actitudes como la humildad, la compasión, la pureza del corazón, la búsqueda de la justicia. Si practicamos todas estas cosas, Jesús dice, puedes ser feliz. Es como el resultado o la recompensa, el galardón por seguir la instrucción que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Una vez más, muchas veces surgirá en nuestro pensamiento el conflicto cuando escuchamos la frase y la expresión que se da específicamente ahí en el libro de Lucas, que el galardón está en el cielo. Si puede haber una manifestación aquí en la tierra, o tendríamos que esperar quizás a partir con el Señor o a morirnos para poder disfrutar de ello. Mientras meditaba el mensaje del domingo pasado, y no sé si recuerdas aquel momento mientras hablábamos de Juan el Bautista, y hablábamos de las relaciones, echa a perder hasta cierto punto la revelación que podía tener de Jesús y la relación que tenía con Jesús, entrando en un estado de indiferencia, ¿cierto? Dijimos que indiferencia era el punto medio entre la apreciación y el desprecio. No es un desprecio total, pero tampoco hay una apreciación, se entra en un estado de indiferencia. Pues hoy yo quiero que tomemos el concepto de apreciación para poderte mostrar la idea de esta noche. Cuando nosotros apreciamos algo, esa apreciación lo que hace es que aumenta el valor de ese elemento que nosotros estamos apreciando. Apreciación aumenta el valor de las cosas. Hablamos que el estándar de todo creyente es un estándar mucho más elevado, ¿cierto? Al ser mucho más elevado, todos estos principios tendríamos que nosotros definitivamente apreciarlos para entonces tengan un valor mayor en nuestras vidas. El problema con la apreciación es que hay muchas de las cosas que nosotros practicamos como creyentes, vivimos como creyentes, que nosotros las damos por hecho. Muchas de las cosas que vivimos como cristianos ya las damos por hecho. Y el aspecto de darlas por hecho podrían hasta cierto punto disminuir nuestro sentido de apreciación de esas cosas y no disfrutar el máximo potencial de todo lo que puede encerrar el servirle al Señor o muchos de los aspectos de servirle al Señor. Me explico. Nosotros consideraríamos que por el tan solo hecho de tener una relación con Dios, orar, tener intimidad con Dios, todas las cosas pudieran ser perfectas. Hay gente que consideraría eso. Hay gente que consideraría que si tiene una buena relación con Dios, ya es un hecho de que su vida todo marche bien. La pregunta es, ¿qué es marchar bien? Y echamos a perder la apreciación de lo que puede ser quizás la intimidad con Dios, la oración, por el tan solo hecho de yo dar por sentado unas ciertas cosas que se supone que a mi consideración se den en mi vida. Voy a traer este aspecto de la apreciación un poquito más claro. Mientras yo pensaba en esto, venía a mi mente el ejemplo de la salud. Todos nosotros, hasta que no padecemos algo, hasta que no nos da algo, no apreciamos la salud. Consideramos que estamos saludables.
Por eso es que muchos de nosotros, no es hasta que nos hacemos conscientes, comenzamos a disminuir el azúcar, comenzamos a disminuir la sal, comenzamos a comer menos grasa. Tenemos que ir a un grado de apreciación hacia la salud, pero como ya gozamos de ella y la damos por hecho, no actúo en prevención. ¿Me estoy explicando? Hace un tiempo atrás, no sé hace cuánto, ¿verdad? Pero cuando trabajaba en el aspecto médico, los planes médicos, el gobierno federal determinó que iba a incentivar a los médicos. Yo como administrador de la oficina, yo no lo veía como un incentivo, yo lo veía como un castigo, pero ellos iban a incentivar a los médicos si no obligaban, pero si insistían en que el paciente se hiciera una serie de pruebas que eran preventivas. Y si el paciente se hacía las pruebas, y no solamente se hacía las pruebas, salían en un renglón de bienestar en esas pruebas, incentivaban al médico dándole un ingreso extra en lo que representaba el paciente. Por ejemplo, le mandaban a hacer la prueba del colesterol. Antes la gente no se hacía la prueba del colesterol. De repente tu doctor te empieza a llamar, te tiene que hacer la prueba del colesterol, te tiene que hacer la prueba del colesterol, te tiene que hacer la prueba del colesterol. ¿Cuál es la insistencia del doctor? Que le van a dar 3, 5 dólares adicionales si tú te haces la prueba del colesterol. Si la prueba del colesterol sale bien, estás previniendo un problema quizás cardiovascular más adelante, ¿sí? Entonces el gobierno federal dice: yo voy a recompensar al médico para que insista en cuanto a lo que es la prevención. ¿Pero por qué razón? Una vez más traigo este ejemplo porque la gente daría por sentado que goza de una buena salud. No es hasta que te duele el pecho y te inclinas hacia el frente que te das cuenta que tienes una válvula tapada. Sin embargo, cuando haces prevención, haces tu laboratorio, quizás buscas, te cuidas mejor y todas estas cosas, y no das por sentado que gozas de una buena salud y reconoce que con el tiempo se va deteriorando el cuerpo, entras en un sentido de apreciación de lo que es la salud. Yo no sé si me estoy explicando, pero el primer punto que yo quiero que tú recibas en la noche de hoy respecto a lo que es felicidad y en el contexto de lo que es el galardón de Dios en nuestra vida, es que tiene que haber un sentido de apreciación. Pero lo que nosotros tenemos que considerar es qué apreciamos. ¿Qué es lo que apreciamos? Porque damos por hecho una manifestación de lo del cielo en mi tierra, cuando necesariamente no es así. Y si no se manifiesta como yo creo que se debe manifestar, yo pensando que se da por hecho, entonces ahí que vienen los grandes dilemas del ser humano. Una vez más, siendo uno de esos conflictos del galardón, si tengo que esperar al cielo o puede haber una manifestación en la tierra. Mira lo que dice el libro de Marcos para traerte una idea adicional. El libro de Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10, el verso 26, dice: y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Esto es inmediatamente después de aquel encuentro que se tiene con el joven rico que le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y Jesús comienza a enseñar lo que es este tipo de gente, donde pone toda su confianza en las riquezas, que pone toda su confianza quizás en lo terrenal, que ya dan por hecho unas ciertas cosas. Y Jesús está diciendo: ¿quién? Jesús está diciendo: qué difícil va a ser que entre en el reino de los cielos. Qué difícil va a ser que entre en el reino de los cielos. Y ya en este verso están los discípulos conversando entre ellos. Dice que se asombraban diciendo: ¿quién podría ser salvo? Mira el verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos ¿qué? Dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras a causa de mí y del evangelio,
que deje todo eso a causa de mí y de las buenas nuevas de salvación, de aquello que provocaría felicidad, de las enseñanzas del reino de los cielos. No hay uno que deje todo eso por causa de mí, del evangelio, y escucha este verso 30, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. ¿El cielo o la tierra? Las dos. Pedro pensaría y hubiera dado por sentado el hecho de que si renunció a todo, algún galardón y algún beneficio tenía que tener. Ahora cuando mira la discusión entre Jesús y aquel joven rico, que no voy a entrar en detalles, ¿verdad?, de la historia de aquel joven rico, pero cuando ahora Pedro comienza a ver lo que se está dando y el panorama de lo que se está dando, comienza a surgir un interrogante en él, esa interrogante que expone hacia Jesús, porque a lo mejor se estaba poniendo en tela de juicio lo que él ya daba por hecho. Pero la pregunta sería, ¿y qué pudiera dar por hecho? ¿Qué es lo que podía dar por hecho? ¿Dónde Pedro hubiera pensado que iba a tener su galardón cuando en aquel instante, en aquel momento, Jesús le dijo, sígueme? ¿Dónde pudo haber pensado que podía tener el galardón? ¿Dónde él pudo haber pensado que podía tener el pago por su servicio? ¿Dónde podía tener el pago por su servicio? ¿No te pensar? Cuando le pregunta a Jesús, Jesús reconociendo la inquietud no solamente de este hombre, sino de los hombres que estaban a su alrededor, le fue bien claro. Y traigo estos versos solamente para poder establecer, escucha bien, que hay una manifestación, por supuesto en el cielo, pero también hay una manifestación aquí en la tierra. La expectativa que todos nosotros debemos tener es una expectativa de centrar siempre lo divino, siempre centrar lo de Dios en nuestro todo. Es lo que se espera, es la apreciación, es lo que se espera y la apreciación en todo mi ser. En todo mi ser. Yo dije que hoy no iba a ser muy extenso, pero mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 10, y quiero mostrarte una clave muy simple para que tú puedas hacer real este aspecto de lo que es el galardón y que produzca una verdadera felicidad en tu vida. Cuando nosotros miramos esos versos, ese verso que acabamos de ver del libro de Marcos, ese capítulo 10, Jesús lo recalca, que definitivamente habrá algún beneficio natural que se pueda tener y que se habrá algún beneficio aquí ahora, aquí en la tierra, pero no descarta lo que es el aspecto de la persecución, no descarta lo que es la dificultad, no descarta lo que parecería considerado por nosotros el no quererlo vivir, lo que sería considerado por nosotros como algo que no fuera un galardón, como algo que no nos causaría ninguna felicidad y definitivamente no daríamos por hecho que estando con Él y teniendo todos sus beneficios tendría que experimentarlo. Pero Jesús es muy claro, lo pone ahí porque es una realidad en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos el capítulo 10. Y quiero que lo leas luego en tu casa completo ese capítulo. Uno muy poderoso. Yo voy a leer desde el verso 26. Lo que quiero tocar son unos versos casi al final, pero voy a leer desde el verso 26 y dice la palabra del Señor: porque si pecáramos voluntariamente, mira eso, si pecáramos voluntariamente, Hebreos el capítulo 10, el verso 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecas voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere
irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Estos son unos pensamientos bastante profundos, no los vamos a ver a profundidad en el día de hoy. Se está refiriendo a una apostasía en contra de Jesús, al Espíritu Santo, pero yo quiero que te fijes en una cosa en específico. Una vez más, mira ese verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Él está diciendo, cuando ya tú conoces a Jesús, y ya conoces la enseñanza de Jesús, vives la libertad que brinda el Espíritu de Dios en tu vida y tú comienzas a actuar contrario a esa enseñanza, estás pisoteando el sacrificio de Cristo. Es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Se presume que es Pablo por algunas expresiones que hace que son similares a algunas vivencias que tuvo. Pero él está diciendo, si ya tú conoces esto, ya tú lo conociste, lo viviste y tú comienzas a vivir contrario a eso, tú estás entrando en un menosprecio, estás pisoteando al Hijo de Dios y tuvieres por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Increíble, ¿viste esa pregunta? Ponte a pensar. Pero como nosotros damos por hecho. Pero como nosotros lo damos por hecho. Pero como nosotros, pues, yo escucho la palabra. Pues yo oro. Mira, hermano, esto va mucho más allá. Cuando yo vi este verso, ponte a pensar. El tan solo hecho de actuar contrario a lo que la gente lo encerraría solamente al pecado. Y por supuesto, aquí está hablando del hecho de pecar deliberadamente. Que tú lo hagas, ¿verdad?, de manera voluntaria, sabiendo lo que estás haciendo. Pero escucha bien, esto va mucho más allá. Esto está hablando en todo sentido de lo que te aparte de Dios. Y Pablo está diciendo, oye, ¿tú no crees que estás pisoteando al Hijo de Dios? ¿Tú no crees que estás menospreciando su sangre? ¿Tú no crees? Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de haber creído, después de haber funcionado por lo que dijo Jesús, sostuviste gran combate de padecimiento. Diéramos por sentado que todo debería salir bien. Y lo que vinieron fueron combates de padecimiento. Combates de padecimiento. Verso 34. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mira eso. Fueron presos. Despojo de los bienes. ¿Cómo sufrieron el despojo de los bienes? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Ponte a pensar, esta gente padeciendo lo que estaban padeciendo, la persecución que estaban padeciendo, presos, despojarlo de lo que les pertenecía. Estos son uno de los versos que se dice que el escritor puede ser Pablo, porque todo eso lo experimentó. Fue preso, lo despojaron, y era uno que decía que aún en esa situación este hombre se podía sentir gozoso. Pero la pregunta es, ¿cómo te puedes sentir gozoso en una vivencia como esa? Reconociendo que hay algo más grande, lo del cielo. Y él dice, hey, tu herencia está en los cielos.
Pero mira el verso 35. Y con esto yo voy a concluir en esta noche. Y te dije que iba a ser muy simple. Después vamos a ver este capítulo a profundidad. Pero mira este verso 35. Y es lo que yo oro para tu vida en el día de hoy. Es lo que yo quiero que tú recibas en tu corazón. La palabra del Señor dice en el verso 38. No perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Que tiene qué? Grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escucha bien esa palabra, perder. No pierdas. Se trata de desechar. No es que se te pierda. No es que no tengo la llave aquí. No es que se te perdió la llave. Es que botaste la llave. Y el escritor de los Hebreos está diciendo: no botes, no desprecies, no botes la llave, no desprecies, no deseches, no pierdas. ¿Qué cosa? Tu confianza. Y mi oración en el día de hoy es que tú no pierdas tu confianza. Que tú no pierdas tu confianza. Que tú no pierdas tu confianza, porque tiene un grande galardón. Porque tiene un grande galardón. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Escucha bien, una vez más, no deseche la confianza. No deseches la confianza en lo que has creído. No deseches la confianza en la palabra del Señor. No deseches la confianza en lo que has hecho. ¿Qué has hecho? Has comenzado a vivir el cielo en la tierra y has visto lo que es la manifestación del galardón. No deseches la confianza cuando tu vida pareciera que no está marchando como tú considerabas que debía marchar. No pierdas la confianza cuando las cosas que dabas por hecho ya no sean una realidad, porque hay un galardón que es mucho más grande. Es lo que ha prometido el cielo para tu vida. Es la experiencia divina. Escucha bien, ¿por qué conectar esto con la felicidad? Porque la gente no puede recibir ni percibir en su corazón que mientras vive tiempos contrarios se pueden gozar. ¿Por qué? Porque dan por un hecho de que no se supone que se esté viviendo eso, cuando necesariamente no es así. Lo que Dios quiere es que pasen dos cosas: que te mantengas confiado y que seas paciente. Que te mantengas confiado y que seas paciente. Pero como somos impacientes, entonces perdemos la confianza, y perdiendo la confianza desechamos lo que ya habíamos creído, desechamos lo que habíamos percibido, desechamos lo que habíamos recibido de parte de Dios, y desechamos lo que es el cumplimiento de la promesa de Dios para mi vida, que es el verdadero galardón. Hay una promesa para el cielo, pero hay una promesa para aquí en la tierra. Hay una promesa para mí aquí y para mí ahora, reconociendo que aún con la promesa puede haber persecución. Aunque haya persecución, yo me voy a gozar, yo voy a ser feliz, yo voy a confiar, voy a ser lo suficientemente paciente por el tan solo hecho de lo que dice el restante de los versos. Mira lo que dice el verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, que dice, vivirá por fe. Yo quiero que tú sepas que este es el capítulo antes del capítulo de la fe. No lo deseche. No lo deseche. Confía. Mantente paciente. Hay un galardón. Vas a obtener la promesa. Tienes que vivir por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Verso 39. Pero nosotros, y esa es mi oración para tu vida, que tú seas de esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación de el alma. El verso 35 y 36 en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienes en el Señor. No deseches la firme confianza que tienes en el Señor. No la deseches, sino que tengas presente la gran recompensa que les traerá. No deseches la confianza, sino que ten presente la gran recompensa que les traerá. Verso 36, perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Persevera con paciencia ¿en qué? En lo que necesitas ahora, en lo que necesitas ahora para que puedas hacer la voluntad de Dios. Entonces recibirás todo lo que Él ha prometido. Entonces recibirás todo lo que Él ha prometido. Y que yo quiero que tú recibas en el día de hoy con todo lo que te he dicho. El galardón del cielo puede tener una manifestación en la tierra. No puedes dar por hecho ciertas cosas que se supone que vayan a suceder, porque cuando sucedan otras, entonces puedes desechar lo que es la confianza que habías tenido en Dios. Siempre vas a confiar, siempre vas a ser paciente y vas a ver la manifestación de ese galardón del cielo en la tierra. Eso es lo que se le estaba enseñando a Pedro. Pedro, tú tranquilo, ya tú dabas por hecho unas cosas, por eso me seguiste. Pues por eso que me seguiste, yo quiero que tú sepas que es la verdad. Vas a tener casa, vas a tener hermanos, vas a tener hijos. Lo dejaste, pero aquí y ahora vas a tener 100 veces más y más allá la vida eterna. Pero escucha bien, va a haber persecución. Cuando llegue la persecución, confía. Cuando llegue la persecución, sé paciente, porque se va a manifestar la promesa de Dios en tu vida. Y mi oración en el día de hoy para poder orar es ese verso 39. Y ponte de pie, que tú seas de los que no retroceden, que tú seas de los que no van para atrás, que tú seas de los que tú creas como preservación de tu alma, que tú creas para la preservación de tu alma. Todo lo que emocionalmente podrás sentir, sea eso de Dios. Sea eso de Dios. Yo no sé cómo tú llegaste hasta este lugar. Yo no sé si el Zoom está funcionando y si tú estás conectado, no sé cómo te puedas estar sintiendo. No sé. No sé lo que ya dabas por sentado. Y quizás por dar por sentado dejaste de apreciar unas ciertas cosas. Y por dejar de apreciar esas ciertas cosas, dejaste de valorizar otras. ¿Ponte a pensar? Lo que yo le pido a Dios es que tú no seas de los que retroceden. Que tú no seas de los que retroceden. Que tú confíes. Que tú confíes. Que tú confíes. Que tú confíes. Y que seas paciente. Que tú confíes y que seas paciente. Y vas a ver la promesa de Dios en tu vida. Padre, gracias.